Hola chicas y chicos de quinto básico, les habla el profesor Javier Bastía, su profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo, espero como siempre que se encuentren muy bien, cuidándose, seguros y protegidos en sus hogares, aprovechando el tiempo, estudiando, esforzándose, preparándose, ¿cierto?, para las clases virtuales que tienen con los distintos profesores. Así que les mando desde ya un muy fuerte abrazo, harto ánimo a seguir esforzándose como lo han hecho hasta el momento. El día de hoy nos encontramos en este videíto explicativo del material de aprendizaje número 7. Ustedes van a tener esta presentación, ¿cierto?, de PowerPoint, donde van a tener, ¿cierto?, el videíto, la explicación de este presente video en YouTube. Vamos a ver aquí el objetivo, la rúbrica, ¿cierto?, la ruta de trabajo que vamos a realizar el día de hoy. Una pequeña actividad, ¿cierto?, de activación de conocimiento, donde aquí tienen que responder la palabra que corresponde en estos recuadros. Son 3 para activar el conocimiento. Después van a tener también esta presentación en el formato de la herramienta Genially, en donde vamos a trabajar en una presentación interactiva como la que trabajamos anteriormente y que esta viene a reforzarla, por lo tanto tienen que trabajarla con las dos, reforzar con la anterior y utilizar esta igualmente. Cuando terminen de ver los contenidos, en esta presentación también van a tener una pequeña actividad para poner en práctica lo aprendido de su texto de historia, ¿cierto?, de la página número 17. Y finalmente van a tener también una autoevaluación, que es la que ustedes han realizado en todas las actividades de aprendizaje y las cuales deben guardar porque al final de este proceso, ¿cierto?, se les va a pedir para ver cómo hemos evolucionado y avanzado en los aprendizajes. Muy bien chicos, vamos a la presentación. Como les comentaba, ustedes tendrían que abrir esta presentación, ¿cierto?, en el link que aquí les estoy dejando. Pueden hacerle control y un clic o, ¿cierto?, copiarla y abrirla finalmente en su navegador. Como les comentaba chicos y chicas, esta presentación viene a reforzar los conocimientos de la representación pasada que estamos hablando sobre las zonas naturales de Chile. El día de hoy vamos a enfocarnos principalmente en un componente, en un elemento de las zonas naturales de Chile que se llaman los relieves. Los relieves, como ustedes bien saben, son un elemento básico, ¿cierto?, de la conformación de las zonas naturales. El relieve, en pocas palabras, o en otras palabras, ¿cierto?, va a ser la forma que tiene la Tierra, ¿ya? Esto quiere decir los cerros, las montañas, la cordillera, las planicies, los valles, los farellones, los fiordos, entre otros elementos que la geografía presenta, ¿ya? Esta presentación también es una presentación de carácter interactiva, por lo tanto hay varios elementos que ustedes más adelante van a poder ir revisando. El relieve de Chile. Hemos visto, ¿cierto?, que Chile es una larga y delgada franja de tierra y la cual presenta distintas características geográficas en cada una de las zonas naturales que nuestro país tiene. Recuerden que posee 5 zonas básicas: la zona del norte grande, la zona del norte chico, la zona central, la zona sur y la zona austral. Además, podemos encontrar otras zonas que no las vamos a ver en detalle, pero que también corresponden a las zonas naturales de Chile o al territorio chileno, que es la Antártica, la zona o el territorio de la Antártica chilena y el territorio insular o de las islas. ¿Ya? Muy bien. Aquí tienen el menú, ¿cierto?, interactivo, que estos son los elementos que vamos a ver el día de hoy. Primero que todo, ¿qué es el relieve geográfico? El relieve lo vamos a entender como el conjunto de irregularidades que presenta la superficie de la Tierra. Los relieves van cambiando, aunque estos cambios solo se ven en un cierto lapso de tiempo, que son muchos, miles, cientos de años, salvo algunas excepciones cuando, por ejemplo, hay terremotos o erupciones volcánicas donde se produce muy rápidamente un relieve en la Tierra. Pero por lo general, chicas y chicos, son muy lentos.
Esto quiere decir que se demoran cientos, miles de años quizás, ¿cierto?, en que aparezca un nuevo cerro o una nueva montaña. Por lo tanto, esa es una característica muy importante. Y el relieve geográfico, como se los decía, son las irregularidades. Eso quiere decir que son la forma que va a tener la Tierra, estas montañas, ¿cierto? Si usted vive, por ejemplo, en Valparaíso, en un cerro, ahí usted está viviendo en una parte, ¿cierto?, de un cerro, ¿verdad?, que corresponde a una forma geológica de la Tierra. Lo mismo si usted vive en la planicie, por ejemplo, en el Plan de Valparaíso, eso también quiere decir que usted vive en una planicie litoral, ¿cierto?, donde es plano. Si usted vive en el interior, por ejemplo, en las ciudades de Quilpué, Villa Alemana, usted vive en los valles, que también son escarpados y son grandes. Ya son cerros que son muy grandes, pero que tienen planicies donde la gente puede vivir. Por lo tanto, vamos a revisar el día de hoy todos estos elementos del relieve geográfico. Chile posee 5 formas o 4 formas, ¿cierto?, dependiendo de cómo lo veamos, fundamentales o principales de relieve geográfico. Primero que todo, vamos a encontrar la cordillera de los Andes, un cordón montañoso, ¿verdad?, donde son los cerros más altos de América. También vamos a encontrar la cordillera de la costa, que es una cordillera que se encuentra paralela, que va en la misma dirección de la cordillera de los Andes, pero no tan lejos, ¿cierto? Y que no presenta tanta altura ni tan larga como la cordillera de los Andes. También vamos a encontrar la depresión intermedia, que es el lugar donde se encuentra entre, ¿cierto?, la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Entre medio de esas dos va a haber un lugar planito que se va a llamar la depresión intermedia. Y además, ¿cierto?, también vamos a encontrar el territorio que se conoce como planicies litorales, que son la zona verde como aparece aquí, ¿verdad?, que son inmediatamente después del mar. Entre el mar y la cordillera de la costa se va a llamar planicies litorales. Ya vamos a ver ejemplos también para que se comprenda un poquito más, para que no haya duda de esto. Como les comentaba, los tipos de relieve más característicos de Chile, ¿cierto? Chile se caracteriza por ser un territorio que tiene un relieve muy accidentado, ¿ya?, que no cuenta con más de un 20% de superficies planas. Eso quiere decir que casi toda la totalidad del territorio de Chile, el 80% aproximadamente, son relieves o son escarpados o son montañosos. Por lo tanto, es una característica principal y fundamental de Chile. Como les comentaba, Chile posee 4 formas que son características de nuestro país. El primero, las planicies litorales, que como pueden, aquí iría el mar, ¿cierto? Aquí el mar y inmediatamente viene la parte de tierra que es planita, se va a llamar planicies litorales. Un ejemplo de esto son la ciudad de Valparaíso, ¿verdad?, el Plan de Valparaíso o Viña del Mar por la costa. La cordillera de la costa, que sería, ¿cierto?, los cerros de Valparaíso. La depresión intermedia, que podríamos denominar la parte de acá entre Quilpué y Villa Alemana, que son entre medio de la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Y finalmente, propiamente tal, la cordillera de los Andes. ¿Ya? Santiago también se encuentra en una depresión intermedia entre la cordillera de la costa y la cordillera de los Andes. Por lo tanto, señoritas y caballeros, estas 4 macroformas, ¿cierto?, del relieve son los que posee Chile. En este menú, ¿cierto?, vamos a poder ver los 4 elementos fundamentales o principales. La planicie litoral es la zona entre el mar y la cordillera de la costa. Su ancho es variable, ¿cierto?, dependiendo del lugar donde se encuentre. Y en algunos sectores del norte y centro de Chile las planicies litorales se ven reducidas por el farellón costero, que forman grandes acantilados y que pueden ser o son considerados uno de los más grandes del mundo. Aquí, ¿cierto?, estas imágenes usted le hace un clic y va a poder ver algunas imágenes. Por ejemplo, aquí la ciudad de Iquique, que es inmediatamente en la planicie litoral después del mar, ¿verdad?, donde es planito y en el otro lado está el mar, y atrás de esto, como se puede ver aquí, se aprecia y está la cordillera de la costa. Y otro elemento que habíamos conversado, ¿cierto?, son los farellones costeros, que esto es característico del norte, principalmente estos de Antofagasta, donde podemos ver grandes acantilados, ¿ya?
Otro elemento importante, ¿cierto?, es la cordillera de la costa, que se localiza paralela a la cordillera de los Andes, pero es mucho más baja y sin volcanes. Comienza al sur de la región de Arica y Parinacota y termina en la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo. Es una cordillera mucho más pequeña que la cordillera de los Andes y que es paralela, ¿cierto?, a esta. Y además es muy importante porque se encuentra, ¿cierto?, en casi todo la zona central de Chile. Y como les comentaba, ¿cierto?, la cordillera de la costa, aquí un muy buen ejemplo. La cordillera de la costa se encuentra en el primer plano y atrás de la cordillera de la costa se encuentra la cordillera de los Andes. Por lo tanto, acá podemos apreciar inmediatamente la diferencia que existe entre estas dos cordilleras, ¿ya? La cordillera de la costa es más pequeña y sin volcanes, en cambio la cordillera de los Andes es muy grande y muy alta, perdón, y además existe harta cantidad de volcanes. La depresión intermedia es un extenso y relativamente plano relieve bajo situado entre, eso es importante, entre la cordillera de los Andes y la cordillera de la costa. Entre estas dos montañas, ¿cierto?, aquí abajito irían, ¿cierto?, las planicies, o sea, la depresión intermedia. Son tierras fértiles y que permiten el desarrollo de la actividad agrícola y ganadera, y también es donde más cantidad de personas viven, porque es la zona más adecuada para poder vivir. Como podemos ver aquí, el mejor ejemplo es Santiago, donde se encuentra la cordillera de los Andes, la cordillera de la costa aquí, la cordillera de los Andes atrás Nevada y aquí también cordillera de la costa. Por lo tanto podemos ver que se encuentra entre medio de estos dos elementos. Otro ejemplo, ¿cierto?, va a ser acá los valles, por ejemplo, Casablanca y todo el sur, el sector de Rancagua, donde se plantan muchos elementos, principalmente las viñas, están ubicadas en las depresiones intermedias. Por lo tanto, es muy importante entender ese elemento. Y como podemos ver aquí, en otro gráfico, la cordillera de la costa sería esta blanquita, ¿verdad? Después vendría una depresión intermedia, que es acá en este caso la ciudad de Santiago, y además la cordillera de la costa, que finalmente, ¿cierto?, termina en el mar, las planicies litorales y el mar, ¿ya? Para que ustedes después lo puedan realizar o revisar, mejor dicho, con tranquilidad y calma en sus hogares. Y finalmente, la cordillera de la costa, ¿cierto?, es un cordón montañoso que nace en Venezuela, chicas y chicos. Nace muy al norte de nuestro continente y recorre, ¿cierto?, Chile en todo, absolutamente todo su largo, hasta la Antártica. Posee muchos volcanes y varios de ellos activos, y su altura disminuye en relación, va hacia el sur, mucho más alto al norte y menos alto al sur. Cordillera de los Andes, ¿cierto? Nevada en Santiago nuevamente, es donde mayor o más cerca se encuentra, como también los Andes, la ciudad de los Andes también se encuentra aquí en la quinta región, muy apegada a la cordillera de los Andes. Cordillera de los Andes, ¿cierto? Un cordón montañoso muy extenso de muchas montañas, no es solamente una, son varias montañas que se considera, ¿cierto?, esta pared que nos separa en este caso de nuestros hermanos vecinos de Argentina. ¿Ya? Y como podemos ver acá, este es el mejor ejemplo de una imagen satelital donde la cordillera comienza aquí, que esto sería o es Venezuela, recorre, ¿cierto?, Colombia, recorre Ecuador, Perú, después, ¿cierto?, Chile y Bolivia y Argentina. Y termina finalmente, de hecho aquí sigue un poquito más y sigue por el agua y llega hasta, desciende, se mete abajo del agua en la Antártica y reaparece finalmente en ese continente antártico. Ya, chicos y chicas, vamos a dejar hasta acá esta presentación de estos elementos, donde los invito a revisarlos y a preparar, ¿cierto?, algunas preguntas, algunas dudas para llevarlas a cabo en la siguiente clase virtual. Yo desde aquí me despido, espero que se cuiden, les mando un muy fuerte abrazo, estudien, esfuércense y resistan, ¿cierto?, todo este tiempo que queda. Que estén muy bien, chicas y chicos, un abrazo grande.